Buenas tardes, vamos a hablar del reporte de matemáticas, de la presentación. A nosotros nos tocó los números racionales. El equipo está compuesto por Renaud López, Alexis Eduardo, Miguel Roberto Espinosa Romo, Fabio Hurtado, José Cuauhtémoc y Ana Paola Lara. Yo voy a hablar sobre la introducción. Aquí hablaremos sobre los números racionales y explicaremos sobre de qué trata. Antes de meternos en tema, hablaremos sobre los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales son aquellos números que van del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Técnicamente estaremos hablando de los números positivos. ¿Sí? Y la simbología está representada por la letra N. También hablaremos y veremos lo que son los números enteros, aclarando que los números enteros tienen un parecido con los números naturales. A diferencia de los números enteros habla también de los negativos. Por ejemplo, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la simbología está representada con la letra Z. También hablaremos sobre los números racionales, que en conjunto de la combinación de números, la N y la Z, que estamos hablando de los números naturales y enteros, agregando como fracciones con números enteros, como A sobre D, sin olvidar que la B nunca será igual a 0. 3. Hablaremos y explicaremos cómo son los números fraccionales, naturales, negativos y positivos. Los números naturales, negativos y positivos en este camino nos lleva a una comprensión más profunda del sistema numérico y cómo se aplica en diferentes áreas de las matemáticas. Este sistema es muy flexible en las operaciones matemáticas. Está expandiendo el sistema numérico que representa con la letra Q, que proviene del término SAL, que significan números. Los números enteros abarcan una alta gama más amplia de los valores, permitiendo representar situaciones donde se involucra deudas, pérdidas o descensos, además de grandes cantidades positivas. El objetivo de esta presentación es que podamos aprender e identificar a los números racionales. Así también es lo que podemos complementar un número racional con los números enteros, positivos y negativos. Los números naturales, enteros y negativos, así como los números decimales exactos y periódicos. Con la identificación de estos números aprenderemos a razonar y entender las divisiones. Como un ejemplo, para los últimos análisis, recordando cómo podemos complementar los ejercicios sin ningún problema. Entonces, hablando de los números fraccionarios, para englobarlos, vamos a hablar de los números naturales. Entonces, los números naturales van desde el 0 al 1, 2, 3, infinito. Y los números enteros, que están representados con la letra Z, van desde el menos 1 al 0 y al 1. Son números positivos y negativos. Después tenemos los números fraccionarios. En los números fraccionarios tenemos los fraccionarios exactos, que en la fracción nos van a dar números como 0.37, 0.68, una cantidad exacta, ¿no? Luego tenemos exactos, ¿no? Tenemos los fraccionarios periódicos, que nos van a dar 0.33, 0.66, y luego vamos a tener los mixtos. Los mixtos son los que nos dan, por ejemplo, 0.83, y esta parte se repite, 0.75, esta parte se repite. En los mixtos la diferencia es que
una parte se repite y en los periódicos a partir de decimal son los mismos. Y entonces aquí englobamos los números racionales. 3. Ejemplos de un número entero positivo. Los números enteros son uno de los tipos de números racionales representados en el símbolo Z. A continuación le voy a hacer un ejemplo de ello. Iba a decir, pero si estás conmigo o no estás conmigo. Ese vendría siendo un ejemplo de un número racional entero. Este es el número racional de división de un entero. Vamos a dividir 100 entre 20 nos da 5. Y por eso sale, ese vendría siendo los valores denominados de A y B, ¿no? O sobre A y B, 100 entre 20 es A 5. Y ya tenemos una razón de los números racionales. De otra manera, aquí lo estamos viendo en positivo, pero si quisiéramos hacerlo negativo, o fuera con los peores negativos, la conversión sería con un menos, y ya nos daría, y ya el resultado igual sería entero, de números racionales, pero sería negativo, tomando en cuenta el número, bueno, el signo negativo. A continuación voy a hacer un ejemplo de un número fraccionario con decimales exactos. Igual ese sería el número en fracción con decimal exacto, ¿no? Positivo. Pero igual si fuera negativo no cambiaría mucho, nomás cambiaría el puro signo. Y si lo ponemos así, no saldría así. Y básicamente es todo. A continuación le voy a hacer un ejemplo de un número fraccionario con decimal periódico. Y ese es el resultado en números positivos. Pero igual si fuera la conversión en negativo, se le pone el signo de menos y se hace la resta, ¿no? La división en este caso. Y ya es lo que 1.33 es el resultado que te sale de la suma. Se pasaría el signo negativo. Ya. Yo les diré la conclusión. A lo largo de este análisis hemos descubierto que los números racionales representan un pilar esencial en el sistema numérico y en el desarrollo de habilidades matemáticas. Estos números, identificados con el símbolo Q, comprenden una variedad de valores que van desde los números enteros hasta fracciones decimales exactas y decimales periódicos, los cuales comparten la propiedad de poder expresarse como el coeficiente de dos números enteros A y B. En la clasificación se observa que los números racionales abarcan tanto números positivos como negativos,
lo que los hace útiles para representar situaciones prácticas como ganancias, pérdidas, proporciones y mediciones. Además, su flexibilidad en operaciones matemáticas como la suma, resta, multiplicación y división permite que se utilicen en una amplia gama de contextos, desde cálculos financieros hasta aplicaciones en campos como la medicina. Por ejemplo, en este último ámbito, identificar correctamente números racionales facilitar calcular dosis de medicamentos en distintas presentaciones, ya sea oral, inyectada o administrada por venoclisis, asegurando la precisión en la atención médica. Por otro lado, la distinción entre números racionales e irracionales refuerza la importancia de reconocer las características clave de cada conjunto. Mientras los racionales se destacan por su periodicidad o terminación en sus decimales, los irracionales como pi o raíz cuadrada de 2 representan decimales infinitos sin un patrón predecible, lo que los excluye en este grupo. En conclusión, comprender los números racionales nos proporciona una base sólida no solo para resolver problemas matemáticos, sino también para razonar y analizar con mayor profundidad en situaciones prácticas y académicas. Este conocimiento amplía nuestras capacidades para enfrentar desafíos cotidianos y científicos, promoviendo un entendimiento integral del sistema numérico.